Saludamos a todos nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos de San Felipe, en la ocasión de su conferencia. Se ha estado considerando en los estudios bíblicos de esta conferencia lo que va a suceder aquí sobre la tierra durante la semana 70 de Daniel, esos 7 años que están por delante, cuando Dios va a reasumir su programa profético en relación a su pueblo terrenal. Quisiera en este tiempo considerar lo que va a estar sucediendo en el cielo en ese mismo tiempo, es decir, la evaluación que el Señor hará de nuestras vidas en el tribunal de Cristo. Y lo que quiero destacar en esta ocasión es la responsabilidad individual que cada creyente tendrá de dar cuenta ante el Señor. Vamos a considerar 7 escrituras que tienen que ver con el tribunal de Cristo, y en cada una de estas porciones vamos a anotar esa pequeña frase, cada uno, indicando esa responsabilidad individual de cada creyente delante del Señor. Primeramente vamos a leer en Mateo capítulo 25 y el versículo 15 en relación a la parábola de los talentos. Aquel hombre que, yéndose lejos, dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Cada uno recibió talentos conforme a su capacidad. Y luego aquel hombre, cuando regresó, él los llamó a cuentas para ver qué habían hecho con esos talentos. Entonces esta escritura nos recuerda que en el tribunal de Cristo el Señor va a tratar individualmente con cada creyente en relación a los dones o las capacidades que recibió para ser usados para su gloria. Y lo que va a importar en esta evaluación no es la cantidad de dones que uno ha tenido, porque eso es lo que el Señor decide, sino la fidelidad con que ha usado esos dones. Por eso el apóstol Pedro nos anima en 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hemos recibido un don o algunos dones para nuestro propio beneficio, sino para la bendición de otros. Y no debemos descuidar ese don, como el apóstol dijo a Timoteo. Más bien debemos avivar el fuego del don que el Señor nos ha dado y usarlo para su gloria y para la bendición de otros creyentes, otras personas. Aquí en esta parábola vemos que el Señor llamó a cuentas individualmente a cada uno para ver qué habían hecho con esos talentos. Pero nos llama la atención que tanto el hombre que recibió 5 y ganó 5 más, como el que recibió 2 talentos y ganó 2 más, ambos recibieron exactamente la misma alabanza. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, sea que uno ha recibido varios dones o solamente tiene un don, una capacidad que el Señor le ha dado, lo que importa es ser fiel en usar esa capacidad para la gloria del Señor. No estar fijándonos en cómo los demás están usando sus dones tanto, sino reconocer que cada uno dará cuenta al Señor de cómo utilizó ese talento para la gloria del Señor.
Ahora en Lucas capítulo 19 tenemos una parábola similar, pero en esta parábola el hombre que fue lejos, a un país lejano, entregó la misma cantidad, una mina, a 10 siervos suyos, diciéndoles, Lucas 19:13, negociad entre tanto que vengo. Luego en versículo 15 dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Entonces, cada uno particularmente, individualmente, tuvo que rendir cuentas ante su Señor en relación a esa mina que había recibido. Esta parábola nos enseña que cada creyente ha recibido una vida, una oportunidad para servir y agradar al Señor. Y tenemos responsabilidad en relación a esa vida y la diligencia con que utilizamos el tiempo y las oportunidades que el Señor nos ha dado. El que tuvo más diligencia para ganar 10 minas más fue puesto tuvo autoridad sobre 10 ciudades, y el que tuvo menos diligencia de ganar 5 minas, él recibió autoridad sobre 5 ciudades. Entonces, hermanos, esto nos enseña que la diligencia que hemos tenido en utilizar el tiempo, las oportunidades que el Señor nos ha dado, eso va a ser evaluado en el tribunal de Cristo, y el resultado será nuestra posición en el reino. Pero cada uno dará cuenta por la manera en que utilizó su vida. No tendré que dar cuenta por otro, otros no van a dar cuenta por mí, sino cada uno individualmente somos responsables ante el Señor de cómo utilizamos el tiempo que Él nos ha dado. Ahora en Romanos capítulo 14, otra vez ocurre esa misma expresión, cada uno, en el versículo 12. Romanos 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En esta porción, lo que el Señor va a evaluar es nuestra actitud hacia nuestros hermanos. Cada uno va a dar cuenta por su propia actitud hacia los demás en el tribunal de Cristo. Muchas veces nos excusamos nuestras actitudes negativas, basándonos en la actitud negativa de mi hermano hacia mí. Como él tiene esa actitud, bueno, entonces yo también. Pero no debo estar preocupado por la actitud de él. Él va a dar cuenta por su propia actitud, y yo voy a dar cuenta por mi actitud hacia mis hermanos. Entonces, si tomamos esto en cuenta, vamos a evitar juzgar a otros o menospreciar a otros, según sea el caso, y tener una vigilancia en cuanto a nuestra propia actitud delante del Señor. Ahora vamos a considerar 1 Corintios capítulo 3, que es otra porción muy conocida en cuanto al tribunal de Cristo. Y primeramente el versículo 8 dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios ha dado diferentes tareas a su pueblo, a los suyos. El apóstol dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno tiene una tarea que hacer, una labor, y la recompensa va a ser conforme a su labor. Una
recompensa individual. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Gracias al Señor que no es conforme a los resultados. Hay algunos que han visto grandes resultados por la misericordia de Dios, otros que ven pocos resultados, pero no es el fruto, el resultado que el Señor va a tomar en cuenta, sino la labor realizada. Cada uno según el trabajo que ha recibido del Señor va a dar cuenta. El Señor lo va a evaluar individualmente. En este mismo capítulo, más adelante, tenemos otra figura en relación a la asamblea, no solamente como un huerto, una labranza, sino como un edificio. Y aquí también vemos la responsabilidad individual, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Versículo 10 al final, pero cada uno mire cómo sobreedifique. Y versículo 13 al final, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. A veces estamos muy preocupados por lo que otros están haciendo, pero el Señor nos va a evaluar lo que cada uno hizo individualmente, la calidad de su servicio, y lo que va a comprobar cuál era la calidad es el fuego. El fuego es una figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser usada para evaluar lo que hicimos. Si era oro, plata, piedras preciosas, estaba de acuerdo a la palabra. O si era madera, heno, hojarasca, algo muy aparente y visible, pero que no va a aguantar la prueba de la palabra de Dios. Entonces, tanto en este capítulo, tanto mi labor que realizo como la manera en que lo hago, si está de acuerdo a la palabra o no, va a ser evaluado en el tribunal de Cristo, y cada uno individualmente. Ahora vamos a considerar en el capítulo 4 de esta misma carta otra referencia al tribunal de Cristo, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En primer lugar, esta escritura nos enseña que todo creyente va a recibir una alabanza de Dios. Si hubiera la posibilidad de que en la vida de una persona no hay nada que Dios pueda alabar, sencillamente esa persona no es creyente, no ha dado nada de fruto, y por lo tanto no estará en el tribunal de Cristo, sino en el gran trono blanco. Pero cada creyente en el tribunal de Cristo, el Señor va a encontrar algo que pueda alabar. Pero en este contexto, lo que el Señor está tomando en cuenta y en forma individual son nuestras intenciones, las intenciones de los corazones. Algo que está oculto a los demás, solamente Dios lo sabe. A veces nosotros mismos estamos engañados en cuanto a nuestras propias intenciones y motivos, lo que nos mueve en nuestro servicio, en nuestra actividad. Y a veces esas intenciones no son correctas, no estamos haciendo la obra del Señor por amor a Él, sino tal vez para ser visto, para ser alabado por los hombres, o con otros motivos ulteriores. Bueno, todo eso dice la Escritura que va a ser aclarado en el tribunal de Cristo, en una forma así detallada pero individual. Y eso me recuerda entonces que yo no debo estar juzgando los motivos de otros. Ellos tendrán que dar cuenta al Señor por sus propios motivos y yo por los míos. Entonces, que el Señor nos ayude a guardar nuestros corazones, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y asegurarnos delante del Señor de estar haciendo lo que hacemos en relación a la asamblea y las cosas del Señor,
con motivos puros y intenciones que agradan al Señor. Pero finalmente entonces vamos a considerar 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10, donde tenemos otra referencia al tribunal de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente vemos el aspecto individual de la evaluación que el Señor va a hacer en el tribunal de Cristo. Él va a examinar la vida, la conducta, el comportamiento, los hechos, como dice aquí, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, lo va a evaluar en una manera individual. Siempre hemos oído que esta palabra, todos nosotros comparezcamos, no es simplemente hacer acto de presencia en el tribunal de Cristo. Esa palabra significa ser revelado, ser manifestado, así ser sacado a la luz. Y así, allí en el tribunal de Cristo, el Señor va a manifestar todo lo que nosotros hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y en una manera individual tendremos que dar cuenta al Señor por nuestros hechos, lo que era agradable, lo que era bueno, algo que estaba de acuerdo a la palabra y agradable al Señor, va a resultar en una recompensa. Pero lo que era malo, lo que no fue agradable al Señor, va a resultar en una pérdida de recompensa en aquel día. Entonces, hermanos, no debemos estar tan preocupados por lo que están haciendo los demás en este sentido, sino a examinar nuestras propias vidas. Los demás van a dar cuenta por la vida de ellos. Yo voy a dar cuenta por mi propia vida, mi comportamiento delante del Señor. Y esto significa pues que no debe haber esa envidia o ese fijándonos en otras personas, sino vivir delante del Señor conscientes de que viene ese día de la evaluación, del examen, y yo personalmente, cada uno de nosotros personalmente, tendremos que dar cuenta al Señor por nuestra propia vida. Que el Señor nos ayude pues a anticipar con solemnidad y a la vez con seriedad y también con gozo ese día cuando el Señor va a revisar nuestras vidas tomando todo en cuenta según su palabra, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que el Señor nos ayude pues y Él bendiga su palabra.